maestristas. Gracias por su comprensión, aunque a la distancia nos estamos comunicando. El día de hoy hablaremos sobre diseño y modelos curriculares, y para ello vamos a recordar que la reproducción de la práctica social conlleva a la reproducción de la cultura, y si entendemos cómo ella se reproduce, entenderemos la manera como funciona y se articula la educación en la sociedad. Es así que en la práctica social, como interactúan varios factores, en el mismo proceso y también junto con el suceso, el sujeto opera sobre toda esa dinámica. Esto es lo que constituye la reproducción de la cultura. Es la generación de los sujetos que la movilizan. De este modo, la educación concreta su tarea de la reproducción de la cultura, y es aquí donde el Estado toma las medidas para que genere los sujetos que jueguen en la tarea de la reproducción de nuestra cultura, de la práctica social y de la formación social. Por ello, es el currículum el cual, con un conjunto de códigos, definen la forma y el contenido de la generación de los sujetos. Sabemos ya, por lo que hemos visto en sesiones anteriores, que el término currículum ha ido evolucionando históricamente. Recordemos a Frederick Taylor con su sistema de gestión y funcionamiento de la empresa industrial, donde el principio básico era la organización científica del trabajo para estandarizar el proceso de producción. Vemos aquí que solamente se requería elaborar instrumentos en serie, y el trabajo de cada uno era una función concreta diseñada por un planificador. Luego John Dewey propone una perspectiva centrada en el alumno y realiza importantes desarrollos sobre el papel de la experiencia en el aprendizaje, con una visión más cercana a las instituciones y la necesidad de establecer con claridad una secuencia de contenidos que fundamenten la elección de los temas de enseñanza. Entre otros teóricos, tenemos también a Bobbitt, donde nos dice que la escuela y el currículum deben de dar una respuesta eficiente a lo que la sociedad pide de ella, y ve al maestro como un experto. La educación debe preparar para el trabajo y el desempeñarse en la sociedad industrial. Este currículum solamente debe afrontar estos retos logrando ciertos objetivos. Más adelante, Ralph Taylor establece un currículum donde las experiencias de aprendizaje planeadas y dirigidas por la escuela son las metas educacionales. Identifica como tareas del currículum la selección de contenidos y su organización, la secuencia con principios psicológicos y la determinación y evaluación de métodos adecuados. Asimismo, Hilda Taba planteó que todos los currículum están compuestos de ciertos elementos, tales como metas y objetivos específicos, selección y organización del contenido, patrones de aprendizaje y enseñanza, programa de evaluación de los resultados. Entre otros, también Steinhaus plantea que el currículum es un proyecto global, integrado y flexible, que deberá aportar bases y principios generales para todos los procesos considerados: planificación, evaluación y justificación del proyecto educativo, los cuales serán un marco orientador para la práctica escolar como un proceso de solución de problemas. Hemos estado viendo también a través de la historia que las construcciones teóricas del currículum se han concebido y nacen de los enfoques curriculares clásicos, los cuales
para explicar y describir una realidad e informar sobre cómo intervenir en ella para transformarla. De los curriculares, los clásicos, tenemos a Tyler, Taba y Johnson. También hemos estado viendo el tecnológico de sistemas, el crítico sociopolítico y el constructivista, que veremos también un poco el día de hoy. En la clase anterior estuvimos centrados en analizar el enfoque academicista, centrado en los contenidos conceptuales como elemento curricular básico, como formas de saber. Este enfoque academicista, enfoque sistémico dinámico de Stevens, y se diferencian porque toman diferentes partes o procesos para implementar la tarea del diseño curricular. El enfoque academicista, por ejemplo, para él enseñar es explicar contenidos definiéndolos correctamente. Existe una secuenciación de temas en la que el profesor es el que habla la mayoría del tiempo y los estudiantes se limitan a escuchar y tomar notas para su correspondiente evaluación. Los contenidos se organizan según el criterio de la estructura lógica de las disciplinas, sin referencia al contexto ni las necesidades formativas de los alumnos. Entre ellos también tenemos sistémico dinámico, que está más especificado. Este es de Kaufman, que ven que tiene 6 pasos. Luego también hemos visto el enfoque tecnológico positivista. La programación curricular es cerrada y centrada en los objetivos. Considera la enseñanza como una actividad regulable que consiste en programar, realizar y evaluar. Es una actividad técnica en estrecha relación con las teorías conductistas. Sus presupuestos son: el conocimiento curricular es universal, es objetivo y sus concepciones neutrales. Los fenómenos curriculares se pueden racionalizar técnicamente. Criterios a tener en cuenta son el control y la eficacia. Otro enfoque que también hemos estudiado es el interpretativo cultural, que presenta un modelo de racionalidad práctica y se utiliza la comprensión como base de la explicación. Nos encontramos ante un currículum abierto, flexible y contextualizado, para luego también ver el enfoque sociocrítico. Este postula una concepción histórica del conocimiento y no absoluta. Es decir, los actores educativos deben tomar conciencia de la realidad para establecer líneas de acción y transformarlas. Pero nosotros sabemos que cada enfoque curricular tiene un fundamento. Recordemos esos fundamentos. Son las fuentes sociológicas, psicológicas, epistemológicas y también las axiológicas. Tenemos también las fuentes pedagógicas que hemos estado viendo en la clase número 2. Asimismo, las concepciones de la educación, la enseñanza, el currículum. Cada enfoque educativo específico para un lugar y época determinada da respuesta al concepto que sobre educación se sustenta con las corrientes filosóficas y las teorías metodológicas que se determinan,
con la política educativa y con la práctica y experiencia pedagógica de la comunidad en la que se va a aplicar, dando origen al concepto de modelo curricular. Nace entonces la palabra de modelo curricular, que es un conjunto de prescripciones técnicas que indican cómo debe elaborarse un diseño curricular y qué componentes debe incluir. Cuáles son los responsables de su formulación, qué funciones delegan, a quiénes las delegan, y tiene como componentes los fundamentos teóricos y empíricos. Otro componente importante es el perfil de ingreso y egreso de los alumnos, las expectativas de logro u objetivos de la educación escolar, la calidad y valor de los aprendizajes, la organización de los espacios curriculares, la carga horaria, la selección y organización de los contenidos disciplinarios. El tipo de currículo abierto, el cual permite el aporte y la decisión de la comunidad educativa, es flexible, ya que permite atender en forma adecuada las particularidades de los actores, entre otros, y la metodología, los criterios de evaluación, calificación, acreditación y los recursos didácticos. Esto es como decir el esqueleto en el cual se va a sustentar el diseño curricular. Pero, ¿qué es el diseño curricular? Es una dimensión del currículum que revela la metodología, las acciones y el resultado del diagnóstico, modelación, estructuración y organización de los proyectos curriculares. Prescribe una concepción educativa determinada que al ejecutarse pretende solucionar problemas y satisfacer necesidades, y en su evaluación posibilita el perfeccionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. El diseño curricular es metodología en el sentido que su contenido explica cómo elaborar la concepción curricular. Es acción en la medida que constituye un proceso de elaboración y es resultado porque de dicho proceso quedan plasmados los documentos con la concepción y las formas de ponerla en práctica y evaluarla. Pero, ¿cuáles son las diseño curricular? Es posible apreciar en la mayoría de los modelos la necesidad de un momento de diagnóstico de necesidades y un momento de elaboración donde lo que más se refleja es la determinación del perfil del egresado y la conformación del plan de estudio. Tenemos el diagnóstico de problemas y necesidades, tenemos la modelación del currículum, la estructuración curricular, organización para la puesta en práctica, diseño y evaluación curricular.